resurrección de Jesús es un tema que no se podía tratar en media hora, ¿sabe? Porque es un tema bien extenso y bien importante, ya que sobre ese acto maravilloso, sobre ese milagro, descansa la iglesia. Allá en el capítulo 15 de 1 de Corintios, Pablo dijo que si no existía la resurrección, entonces vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Siempre se ha tratado de poner entredicho la resurrección de Jesucristo. Siempre. Por eso es que cuando queremos ir a los hechos reales, necesitamos conocer la historia bíblica, la parte política del pueblo del Imperio Romano y el acto profético como tal que la Biblia habla sobre la resurrección. Y yo quisiera antes de empezar el mensaje de hoy, ir a lo que es la Pascua, ¿no? ¿Saben ustedes lo que es la Pascua? La Pascua nació exactamente allá en el capítulo 12 del libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios, el pueblo judío, estaba oprimido por una gran nación que era el imperio egipcio. Y este imperio, era el jefe, el dueño, los capitanes que sometían al pueblo de Dios bajo una esclavitud. Y la Pascua es aquel acto hermoso que hicieron esas familias por mandato de Dios, por medio de Moisés, y les dijo: cuando ustedes hoy van a salir libres de aquí, pero necesitamos hacer algo. Hay un acto especial. En ese acto especial está también algo profético de lo que sucedería algunos años después, aproximadamente unos 700, 800 años. Dios le dijo a Moisés: Moisés, quiero que le digas a las familias, fíjense usted esto, no se dirige a solo a personas únicas, sino a familia. Digo, agarra a la familia y ellos van a agarrar un corderito. Si el corderito es muy grande y no se lo pueden comer solo esa familia, entonces al vecino más cercano lo van a invitar y van a comer ese corderito. Ese corderito lo van a sacrificar allí y no van a quebrantar sus huesos. No van a romper sus huesos. Y comerán el cordero, comerán pan sin levadura y hierbas amargas. Y esa iba a ser la Pascua, la liberación del pueblo de Dios, los judíos, de la mano esclava de los egipcios. Nosotros los cristianos festejamos nuestra Pascua, que es Jesucristo. Hoy en día los judíos, en su gran mayoría, no creen que Cristo vino. Y algunos creen que Cristo sí vino, que fue un profeta. Otros no creen que resucitó. Otros sí creen que resucitó. Pero necesitamos tener pruebas fidedignas para saber si realmente sucedió esa resurrección, de la cual nosotros llamamos nuestra Pascua. Así como el pueblo de Dios fue liberado por Moisés a través de ese hombre y fueron libres, nosotros por medio de Cristo somos libres de la muerte eterna y recibimos el perdón de los pecados. Ahora, quiero contarles una historia antes de entrar al mensaje de hoy. No sé si quedó claro eso, pero nuestra Pascua es Cristo. Y quiero decirles lo siguiente. Escuché la historia sobre un hombre que inició un negocio funerario. ¿Saben? Y tenía una gran extensión de tierra y dijo: voy a hacer un oasis en esta tierra. Voy a hacer algo hermoso. Y voy a ofrecer un servicio funerario para que las personas puedan traer a sus seres queridos a este lugar y, disfrutar de algo calmado, algo bueno. No sé cuántos de ustedes les ha tocado, sepultar a algún familiar. A mí ya me ha pasado, tuve que sepultar a mis abuelos, a un tío, y ahora muere un hermano, ya fue sepultado. Ya, hermano, estamos allí, como se dice, recuperándonos de todas esas emociones que
a veces nos estremece. Pero este hombre dijo, bueno, pero yo necesito ofrecer algo bien atractivo para poder traer personas a que me compren ese seguro de funerario. Y lograr que los que ya tienen un seguro, hacer que ellos abandonen esos seguros y compren el mío. Entonces se le ocurrió una buena idea. Dijo, ok, la primera persona que muera de 80 o más de 80 años y sea enterrado en este cementerio recibirá $100,000. Pero tiene que morir en días hábiles, de lunes a viernes. No puede morir ni un sábado ni un domingo. Y entonces sacó una buena propuesta, la llevó al mercado, se aseguró de que esa noticia llegara a las casas de todos esos pobres viejitos de 80 años, más de 80 años, que ya estaban a punto de irse con el Señor. Y entonces los papás de esos viejitos se enteraron de esa tremenda promoción. Imagínense la cara de esos pobres papás y mamás, abuelitos. Pero ¿qué reacción pudo haber en esas familias cuando escucharon esa tremenda promoción? La primera, papi, mami, el oasis donde estarás va a ser precioso. Hay cafetería y ofrecen buena comida estando allí con tus nietos, con sus nietos. Esto fue como una motivación a un mejor cambio, ¿no? Porque estaban en un cementerio donde no iba a haber tantas comodidades. La segunda reacción pudo haber sido, papi, mami o abuelos, el lugar es seguro, está cercano a nuestra casa, podemos visitarte más frecuente, el gasto de combustible es mucho menor. Motivación al ahorro y a la compañía. De verdad que, hermano, imagínese que usted ahorita le ofrezcan un paquete, si usted ya tiene un seguro, y diga, mire, cualquier familiar de usted que se muera, nosotros le vamos a dar X cantidad. Usted pensaría en cambiarse ese seguro. La tercera reacción podría ser papi, mami o abuelitos. Ustedes saben que el gran esfuerzo que hemos hecho para atenderlo, los días de descanso fueron de trabajo, nuestro tiempo de familia dejaron de existir. Creemos que es oportuno que cambiemos de este seguro y nos pasemos a este que está más atractivo, mira, un buen parque, todo chévere. La motivación al agradecimiento y al esfuerzo. La última reacción podría ser, papá, mamá, abuelitos, tenemos un gran amigo de hace años y, ¿sabe? Nos está ofreciendo un seguro y tenemos que ser solidarios con él. Ahora, ¿qué hizo que estas personas pudieran estar pensando tomar ese seguro funerario? ¿Qué fue lo que les motivó a ellos? ¿Los árboles? ¿El cafetín? Tal vez las calles bien organizadas. ¿Qué fue lo que les motivó? El dinero. La motivación del ser humano es importante, hermano, ¿sabe? Y la resurrección de Cristo debe ser la principal motivación de nosotros los cristianos. Y sabe que es difícil creer en la resurrección de Jesús cuando no se ha leído la Biblia y no se ha investigado profundamente sobre ella. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, cuando llegó a este mundo, ofreció cosas que nadie podía ofrecer y cumplir. Jesús dijo, yo voy a poner mi vida por ustedes. Si usted va a la historia humana, especialmente en la parte de la India, usted va a conocer algunos actuales dioses como Sai Baba. Sai Baba fue un hombre que murió algunos años atrás. Y esta persona decía tener poder para convertir una manzana en oro. Sabemos que eso es mentira. Hablaba de mucha paz interior y era una religión humanista. Sai Baba murió, sigue muerto y seguirá muerto y seguirá en esa tumba. No sé si ustedes han escuchado Kung Fu, esa palabra Kung Fu. Algunos piensan que solamente es de dar golpes y patadas, pero ese Buda que ustedes han visto por ahí en algunas casas de un hombre peloncito con una barriguita, algunos lo tocan para obtener suerte, paz y dinero, esa persona está muerta y nunca resucitó, pero tienen miles de seguidores.
Hay una religión que se llama la religión de los niños, de Dios. No sé si usted ha escuchado esa religión. Cuando yo estudié sobre religiones, sectas y herejías, me sorprendió. Es una creencia muy silenciosa. Pero hacen creer que el niño Jesús murió de bebé. Y no fue así. Necesitamos algunas evidencias importantes para dejar en claro cuando usted le pregunten, pero es que, mira, Jesús, tuvieron que haberlo sacado de la tumba. Eso fue una artimaña de estos seguidores para sacarlos de ahí y fingir de que él había resucitado. Pues si no leemos la historia atentamente y conocemos algunas facetas políticas, no podemos afirmar eso. Algunas personas de manera ligera hacen esos comentarios. Por eso yo veo oportuno de hoy de tratar en estos minutos que usted se vaya seguro de aquí de que Cristo resucitó. Hay evidencias claras de su resurrección. Y quiero empezar hablándoles de lo siguiente. La primera prueba. El tema de hoy lo podemos llamar, el nombre de este mensaje, pruebas fidedignas de la resurrección de Cristo. Usted puede anotarlo ahí, hay muchos versículos, no vamos a poderlos leer todos, pero si usted los quiere anotar, es importante que lo haga para que, diga, yo voy a leerlo en mi casa o aquí, mientras no vaya a ser que allí no diga eso. Usted tiene que corroborar. Siempre enseño, no se coma lo que otros mastican. Usted mismo que leer y estar enterado por sí mismo si eso es así. La primera prueba fidedigna está basada en el sello imperial y los soldados romanos. Algunas personas dicen, pero ¿cómo es posible que la prueba más fidedigna es que Cristo salió de la tumba? Esa piedra fue removida y Él salió. Sí, pero hay evidencias claras. Fíjense que algunos enemigos de la cruz de Jesús dicen que Él fue sacado de esa tumba de manera a escondida, como hurtado, fue hurtado su cuerpo. Y yo quiero leerles para que ustedes escuchen una pequeña fracción de la Biblia donde usted puede ser que muchas veces ha pasado por alto eso. Y eso se encuentra en Mateo 27, 62 al 66. Yo quiero leerlo. Vamos a estar viendo lo que son historia bíblica. También necesitamos conocer lo que es la parte política y el cumplimiento profético. ¿Ok? Cuando los judíos, la historia que les conté al principio, antes de salir en libertad de la esclavitud de los egipcios, ellos tenían que tomar la sangre de ese corderito y marcar los marcos de su casa, porque iba a pasar el ángel de la muerte, y donde estuvieran esas casas marcadas con la sangre del cordero, no entraría la muerte a los primogénitos. Ese acto nos hace ver que la familia, el hogar, la vida que ha aceptado a Cristo, su sangre ha perdonado sus pecados y le ha salvado de la muerte eterna. Dice Mateo 27, al siguiente, escuchen bien, al día siguiente, después del día de la preparación, porque Jesús ya estaba muerto, los jefes y los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Por favor, ubíquese, Mateo 27, 62 al 66. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días voy a resucitar. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día. O sea, que allí había que sellar ese sepulcro. No sea que venga un discípulo y se robe el cuerpo y le digan al pueblo que resucitó. Las ansias de poder de esta gente era tan tremenda que aún habiendo visto a Jesús haciendo milagros, sabiendo y habiendo escuchado que había convertido el agua en vino, que había agarrado al ciego y lo había hecho ver, al que nunca había caminado lo hizo caminar, multiplicó los panes y los peces, aún eran incrédulos. Pero ellos dijeron, este hombre es un mentiroso.
¿Por qué lo veían? Lo veían como una competencia. Porque Jesús no era como ese comerciante que ofrecía $100,000. Pero el poder de su predicación tocaba el corazón de la gente. Él lograba ir donde nadie podía ir, allá, a los pensamientos. ¿Se recuerdan aquel hombre de letras que lo invitó a comer a su casa? Y cuando llegó aquella mujer, algunos dicen que es Magdalena, algunos dicen que fue aquella mujer que le sacaron 7 demonios y está allí llorando y limpiando los pies. Ese hombre que le invitó a Jesús a comer pensó en su mente, sin hablar. No pensó en voz alta. No sé si usted le ha pasado que usted piensa en voz alta y habla mal de alguien. Mi abuelo era así, mi abuelo pensaba en voz alta, hermano. Y él dijo, wow, si este hombre supiera quién es esta mujer, ni se dejaría tocar. Y el maestro, ese maestro que está hablando, estos hombres que eran los que tenían la administración del templo, del lugar sagrado, del atrio, que sacrificaban el cordero, que visitaban el lugar santísimo, negaban de ese hombre. ¿Y qué le dijo Jesús a este hombre? Le dijo, mira, yo te voy a hacer una pregunta. Si alguien tiene una deuda de 500 denarios, otra de 50, y el acreedor le perdona esa deuda, ¿a quién se le perdonó más? Al que le debía más. Pues así es esta mujer. Se le ama más porque se le perdona más. Palabras increíbles. Venían de Dios a la vida de los hombres. Esas eran las cosas que impactaban de Jesús. Su predicación, su humildad, su poder, lo que podía hacer. Y ellos sabían que eso era real, pero la envidia los cegaba. Dice la historia que en el versículo 64, este último engaño sería lo peor que nos puede pasar. Le estaba hablando a un político, decía es lo peor. O sea, ellos tenían cierta influencia sobre esa área política cuando Jesús estaba en vida. Llévense entonces, si usted va al versículo 65, estamos hablando aquí, hermano, aquí había una situación del templo, los líderes de los fariseos y escribas del Sanedrín, hablando con hombres del gobierno. Le decía entonces el gobierno decidió, ok, váyanse, llévense a la guardia, y les ordenó Pilato, y aseguren ese sepulcro lo mejor que puedan. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando vinieron los magos y iban a servir a Jesús? ¿A quién llegaron? Cuando este hombre emperador, este gobernador, perdón, se enteró, los mandó a llamar y dijo, wow, yo quiero que ustedes me lleven donde está ese rey. Cuando lo vean, háganmelo saber porque yo quiero ir a adorarlo con ustedes. ¿Era verdad eso? Era hipocresía. Por eso luego vino la matanza de los niños, porque el Espíritu de Dios guió a esos hombres a irse por otro lado y no llevar la información a este gobernador. Y sucedió la matanza de los niños. Y es donde aquella profecía habla que Jesús iría a Egipto. ¿Se acuerdan? Todo eso se cumplió en la Biblia. Así que ellos fueron, versículo 66 del capítulo 27 de Mateo. Así que ellos fueron y cerraron el sepulcro con una piedra. ¿Y qué dice allí? Y lo sellaron. ¿Saben cómo se sellaba la piedra de un sepulcro? Pues esa piedra era una piedra demasiado pesada. Era imposible que 2 o 3 mujeres pudieran moverla de allí. Pero para ellos asegurarse, sellar un sepulcro era colocar una soga. Veamos, imaginemos una piedra gigante aquí, pues era colocar arcilla aquí, colocar un extremo de esa funa, no sé si ustedes dicen cabulla, y era llevarla al otro extremo, colocar arcilla y colocar el sello del Imperio Romano. Y colocaron ahí algunos guardias. Yo les voy a hablar un poco sobre ese sello. Ese sello era la garantía que nadie podía abrir esa tumba si no era por orden del Imperio Romano. Y cuando eso estaba allí sellado, si esa piedra era arrastrada o corrida a un lado, rompía la funa, el mecate, y rompía el sello. Le dijo, hasta el 4.º día eso va a estar ahí.
Hay una historia en Daniel 6:17. Daniel fue un hombre que oraba a Dios 3 veces al día. Y el rey que gobernaba en ese entonces tenía simpatía con este profeta Daniel. Pero si usted busca el versículo 17 del capítulo 6, pues nos habla de ese sello. Dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso. Cuando echaron a Daniel, a un hombre llamado Daniel, este profeta, a un foso de los leones, sellaron, la cual el rey selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterara. La ley de Media y de Persa eran leyes extremadamente estrictas en el tiempo de Daniel. Y el Imperio Romano era un gobierno agresivo, sin contemplaciones. Lo segundo, la guardia. Usted sabe lo que le pasaba a un guardia si si se atrevía a romper ese sello o permitir que alguien tocara esa piedra. Su obligación era cuidar que ese mecate, esa funa, no se moviera de ahí, porque de seguro ellos iban a ser muertos. Había crucifixión para los soldados que no obedecían el mandato del Imperio Romano. Hay una historia en Hechos 16, la historia de Pablo y el carcelero de Filipo. Si usted busca el versículo 27 del capítulo 16 de Hechos, usted va a ver que cuando ese carcelero Filipo vio que la gloria de Dios había liberado, abierto las puertas de las cárceles, él quiso quitarse la vida. ¿Saben por qué? Porque iba a ser torturado y crucificado. Eran crueles. Así que estas dos pruebas, si usted no la conocía, el sello de la tumba de Cristo estaba sellada. No podía nadie de los discípulos ir a quitar la piedra y el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia en el mismo capítulo 26 de Mateo, estamos en el capítulo 27, Así que ellos fueron, cerraron la tumba, la sellaron y dejaron puesta la guardia frente a la tumba del Señor. Yo creo que usted busque Mateo 28. La segunda prueba fidedigna de la resurrección de Cristo está basada en el testimonio de los mismos soldados. Cuando hablé de esto, una vez dice, no, pero es que el mayor testimonio fueron las mujeres. Las mujeres que llegaron ahí, 3 mujeres que llegaron ahí, que fueron María Magdalena, María la madre de Jesús y Salomé. Sí, está bien. Pero quienes fueron realmente incrédulos, pero fueron testigos de lo que pasó, fueron los soldados. Versículos 1 al 16 de Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y el miedo de los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que delante de vosotros a Galilea va, allí le veréis. He aquí, él se los dijo a ustedes. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Ya vamos a llegar a la parte de los guardias. Y mientras iban a dar las nuevas nuevas, el Señor se desapareció a ellas. Dice que ellas se postraron delante del Señor. Entonces Jesús les dijo, no teman, no teman, den la noticia a sus hermanos. ¿Qué pasa en el versículo 11? Ahí donde está la prueba. Escuche esto. En el versículo 11 de ese capítulo
28 de Mateo, mientras ellas iban, he aquí que uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que aconteció. ¿Qué hablaron? ¿Qué hablaron esos guardias? Algo pasó. Estamos fritos. Vamos a ser asesinados. Nos van a crucificar. Porque vino un ángel, un ser celestial y movió la piedra donde ustedes metieron y asesinaron a ese hombre. Dice la Escritura, y reunidos los ancianos y los líderes religiosos de ese momento, dijeron: no vayan a decir nada de eso, nosotros le vamos a pagar a ustedes. Digan que fueron los discípulos que fueron. ¿Cierto? Dice: no se preocupen, díganle eso al gobierno, que nosotros vamos a decirle que fue verdad. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros lo vamos a persuadir y podemos salvarlos a ustedes de la muerte. Ahí lo dice el versículo 14. Tremendo, ¿no? Estas son las pruebas, hermanitos, amigos, que muchas personas no conocen el contexto político e histórico de la Biblia. Por eso era imposible que eso hubiese sido hurtado del cuerpo de Cristo. La tercera prueba fidedigna está basada en los más de 500 testigos que vieron a Jesús resucitado. Yo se los voy a dictar porque son muchos versículos y capítulos, pero si queremos hablar de la resurrección de Cristo, tenemos que buscar testigos. Testigos. Jesús se le apareció a María Magdalena, eso está en Juan capítulo 20, 11 al 18. Eso fue el día domingo. Jesús se le aparece a dos mujeres más en Mateo 28, 9 al 10. Jesús se le aparece a dos varones en camino de Emaús. Eso está en Lucas 24, versículo 13. En un tiempo más específico, Jesús se le aparece a Pedro. Eso está allá en Lucas 24, versículo 34. Jesús se le aparece a 10 de los 11 apóstoles. Eso está allá en Lucas 24, versículo 34. Una semana más tarde, Jesús se aparece a Tomás, el incrédulo. Dice que en la primera aparición él no estaba con los apóstoles. Y dijo: no, yo no puedo, sí, vino el Señor aquí, no puedo creer eso. O sea, yo no sé si eso pasa en la iglesia. Hay hombres que no creen. Tienen que ver señales. No, yo tengo que tocar la mano y el costado de Jesús, si no, yo no puedo creer. Y luego se aparece ya en Juan 20, 26. Le dijo: Tomás, coloca tu dedo aquí en mi mano y aquí. Yo: Señor. Pedía señales. Después 7 discípulos ven a Jesús en el mar de Galilea, fue en Juan 21. Allí Jesús los invitó a cocinar un pescado. En un tiempo no específico, Jesús se apareció a más de 500 personas a la vez. Está en 1 Corintios 15, 6. Jesús se le aparece a Santiago en otra ocasión. 1 Corintios lo declara ahí en el versículo 7. Jesús se aparece a los 11 poco antes de irse. En Hechos 1, 6 al 11. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero saben, hay una cuarta prueba que es la que a mí como pastor siempre me ha llenado de fe. Es que los que vieron a Jesús resucitar dieron su vida por el mensaje de la resurrección. Nadie iba a morir por algo que fuera mentira. No es tan importante el cómo murieron esas personas. Pero la Biblia nos señala solamente 2 muertes. Una de manera que Jesús habló profética sobre la vida de Pedro, y otra que fue sobre la vida de Santiago.
quisiera que usted buscara, vamos a buscar, perdón, por Jacobo. Hechos capítulo 12:2. Dice que Jacobo, el rey Herodes, lo mandó a matar. En el tiempo de Roma, cuando mataban a una persona, le quitaban la cabeza o lo crucificaban. Esa historia está ahí en la escritura. Ese hombre hablaba de la predicación de la resurrección de entre los muertos y hablaba de la resurrección de Jesús. Él dijo, es que yo lo vi. O sea, no puedo negar lo que he visto. O sea, yo estoy muriendo por algo que yo viví. Esa es una prueba fidedigna que nosotros tenemos como iglesia. La segunda, la tradición de la iglesia más contundente fue la que Jesús le dijo a Pedro. Pedro allá en Juan 21:18. Jesús le dijo, mira Pedro, tú cuando eras niño, bueno, ahora que eres adulto, perdón, tú puedes tomar tus decisiones, pero vas a ser como un bebecito. Se lo estoy parafraseando. Ya otros te llevarán de la mano. Le está diciendo de cómo él iba a morir. Según la historia de la iglesia, Pedro murió en forma de cruz, boca abajo, colocado en una X. Eso se acostumbraba a colocar los enemigos de Roma cuando conquistaban algún otro imperio. Colocaban cruces en forma de, unos palos en forma de cruz y clavaban a la gente y los ponían boca abajo. Solo estas dos conseguimos en la Biblia, no hay otras. Sí conseguimos antes, cuando la persecución de la iglesia, conseguimos algunos muertos que fueron apedreados, que fueron maltratados y asesinados por llevar el evangelio. Pero luego de la resurrección, estas son dos historias fidedignas de que nos hablan de que esos hombres dieron su vida por predicar la resurrección de Cristo. El último apóstol a morir fue Juan, el discípulo amado de Jesús. Iglesia, ¿qué cosas más podemos hablar de Cristo? De sus cumplimientos proféticos. Cuando usted lee Mateo 24, atentamente, usted vaya a su casa, ponga Mateo 24. Jesús le habló de cómo sería el fin del mundo al ser humano, a los apóstoles. Y les dijo, si usted va ahí, le dijo, mira, van a haber terremotos, hambres, guerras de nación contra nación y reino contra reino. Nación contra nación son las que viven al lado. Pero reino contra reino son, por ejemplo, ahora vemos una crisis entre Estados Unidos y Rusia. Tenemos a Corea del Norte, tenemos a Irán, tenemos esa situación política en el mundo. Esos son reinos, según la Biblia. Va a haber hambre, pestilencia, terremotos, falta de amor. Las personas van a amar más el pecado que al mismo Dios y la ley de Dios. Eso está pasando. Eso es profético, eso se está cumpliendo. Eso es bíblico. Y el maestro lo enseñó. Jesús impactaba con el poder de la predicación. Jesús impactaba por su humildad. Jesús impactaba por su testimonio. Jesús impactaba por su forma de servir. Jesús impactaba por la forma como respondía y refutaba las malas enseñanzas en cuanto a Dios. Jesús impactaba por sanar a los enfermos, impactaba por resucitar a los muertos, resucitó a Lázaro. Jesús impactaba porque conocía los pensamientos de las personas. Jesús impactaba porque todo lo que decía se cumplía. Pedro, estando en un momento crucial de su vida, hermano, sufrió una de las cosas más tremendas. Le dijo, Señor, yo no te voy a negar. Y Jesús le profetizó algo rapidito. Le dijo, pero no te preocupes que tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y así fue. Jesús impactaba por la forma de amar. Amar con amor de sufrimiento. Iglesia, sé que aún muchos cristianos se debaten en la duda de la resurrección. Y cuando esa duda te invade, yo te invito a que tú busques la Escritura y todo lo que se ha cumplido de manera sistemática y fidedigna en nuestro mundo. Busque allí un líder, un amigo cristiano, y que te busque cómo se han cumplido todas las cosas sobre nuestro mundo. En el Antiguo Testamento, hombres que no conocieron a Cristo hablaron de Cristo
de cómo vendría. Me imagino que eso lo hablaron el viernes. ¿Y quién sería su mamá? En el pueblito que nacería. ¿Y dónde nacería? Y todo se cumplió como dijo la Escritura. Pero hay unos que les gustan pruebas más fuertes. En el Antiguo Testamento habla, hermanos y amigos, sobre la destrucción de este mundo en fuego. Eso lo vieron los profetas. Y preguntó un hombre hace 80 años atrás, no recuerdo el nombre, fue un historiador, dijo: ¿y cómo es posible que la Biblia me asegure a mí que el mundo va a ser destruido con fuego? Hay un profeta que vio hombres puestos de pie y algo candescente los traspasaba y sus cuerpos quedaban parados sin carne, sin nada en su cuerpo. Nada de lo que el hombre ha creado ha dejado de usarlo. Jesús no se equivoca. Él dijo que todo este mundo sería destruido por fuego. Y todo se está cumpliendo como lo dice la Escritura. ¿Qué nos queda hacer? Anunciar a Cristo. Pablo dijo ahí en 1 Corintios 15, si nosotros no creemos que Cristo resucitó, entonces en vano, porque la iglesia descansa sobre esa fe. Allá en Romanos 10:9 dice, si tú creyeres en el Señor con tu corazón y le confesares, pero ¿qué tienes que creer? Que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Lo dice así o no? Busque ahí Romanos 10:9. Si creyeres que Jesús resucitó de entre los muertos. Tú puedes creer mucho en Cristo. Tú puedes creer mucho en Jesús, pero si no crees que Cristo resucitó, no tienes la fe de Cristo. No la tienes. Porque la base de la iglesia es creer que Cristo resucitó. Y Él resucitó, hermanos. Él dijo que su evangelio sería predicado a todas las naciones. Así se está cumpliendo. ¿O no es así? Se está llevando a cabo. Todos los acontecimientos se están empezando a preparar para su segunda venida. Espero que usted se vaya con un poco más de fe de acá, de este lugar, y vaya y lea un poco las Escrituras, lea un poco el contexto político y lea el contexto profético. Y eso va a hacer que su fe pues crezca y esté segura en el mensaje de la resurrección de Jesús. Quiero orar por ustedes y ustedes oran por mí. Creo en el Señor que en el día postrero veré a muchos conocidos y desconocidos resucitando gracias al Señor. Quiero orar por ustedes y gracias por el tiempo que me dieron de compartir este tema tan importante.